se acerque el Espíritu Santo. Conocerte más. Después de tantas charlas, Señor mío, quiero conocerte más. Quiero que me llenes de corazón este espíritu, esta mi alma que está vacía. Lléname de tu presencia, Señor. Quiero que renueves todo mi ser, renueva todo en mí, y renueva a mis hijos, renueva a mi esposa, renueva a mis amigos, renueva a mis hermanos, comunidad. Renuevamos completamente, Señor. Hemos venido aquí para formarnos y decirle un sí al Señor, porque Él está dentro de nosotros, porque Él está contigo. Él te ha llamado a ti para que estés presente hoy, y te seguirá llamando, porque quiere tu conversión, quiere que tú te renueves. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Chequea el sonido en el Facebook, por favor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Y el Señor, ruégame, Señor, quiero que tú estés en mí todos los días de mi vida. Ruégame, Señor, por favor. Ya no quiero estar así, ya no quiero estar perdido, ya no quiero estar sin rumbos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, por mi corazón,
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Muchas gracias, hermano. Unos segundos para que puedan tomar foto al esquema de esta noche. Al final se queda para los que desean. Buenas noches. Sí. Y buscamos, por favor, el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este curso de sanación interior, reconciliándome conmigo mismo. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 6 de nuestro curso, que se titula La formación de las heridas emocionales. La formación de las heridas emocionales. Y vamos a leer Juan capítulo 4, versículos del 1 al 42 para iluminar esta sesión. Juan capítulo 4, del 1 al 42. Dice la Sagrada Escritura: Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta.
Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana, como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús les respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo develará todo. Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo, ¿qué quieres o qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban hacia él. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán, de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que ha hecho. Cuando llegaron a él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras.
Y decían a la mujer: ayúdenle porque no puede de repente. ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Es palabra del Señor. Señor Jesucristo, con tu sangre santifica mis labios. Concédeme la gracia, Señor, de predicar en tu santísimo nombre. Amén. Pues bien, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto la semana pasada para entrar en contexto para nuestra enseñanza. Y desde un enfoque antropológico-teológico hemos estado siguiendo un esquema para explicar la raíz, la herida hacia uno mismo. Y hemos enseñado que Dios nos ha creado como seres de relaciones, principalmente llamados a la relación y a la comunión con Dios. Seguido, la relación y la comunión con nosotros mismos. A continuación, la relación con los demás. Y finalmente, la relación con la creación. Entonces, muy importante esto, somos seres llamados a la relación. Nosotros, de acuerdo a este esquema, nos estamos encontrando desarrollando el tercer nivel relacional. Ya hemos hablado qué pasa o cómo se rompe la relación con Dios, los efectos que esto va a tener de manera inmediata en la relación con nosotros mismos, y estamos hablando de la relación con los demás. Decíamos incluso la semana pasada que en la génesis de toda herida con los demás está la herida con nuestros padres. Hemos enseñado la semana pasada que nosotros como personas humanas, porque hay personas divinas, por eso hacemos esa diferenciación, nosotros como persona humana pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, nuestro actuar es la exteriorización de todo nuestro mundo interior. ¿Y cuál es nuestro mundo interior? Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Atención, que esta cuestión es muy importante. Nuestras acciones son una exteriorización de lo que nos está pasando por dentro. Dicho de una manera más sencilla, actuamos como pensamos. Entonces, si alguien quiere cambiar su comportamiento, si alguien quiere corregir su manera de actuar, tiene que prestar atención a sus pensamientos. Tiene que prestar atención a ese diálogo interno que todos nosotros tenemos con nosotros mismos. Entonces, esa locución interna es muy importante, es muy importante. Hemos enseñado también que una potencia del alma importante para trabajar todo el tema de la sanación interior, hemos hablado del entendimiento, hemos hablado de la voluntad, pero específicamente estamos hablando aquí de la memoria. La memoria es la potencia del alma que tiene conexión con el ser, que me recuerda a mí quién soy, quien me recuerda a mí cómo soy. Es decir, en mi memoria se va a preservar el recuerdo de todo lo vivido. Y esto va a influenciar mi manera de pensar y mi forma de sentir. Muy importante. ¿De dónde nos brotan los pensamientos, los sentimientos? De la experiencia de lo vivido. Si son experiencias favorables o son experiencias adversas, de ahí van a brotar los pensamientos y los sentimientos que determinan el comportamiento. Entonces, las cosas que más nos han impactado son las que se han quedado grabadas en nuestra memoria, tanto positivas como negativas. Estas heridas, hablando ya del tema de las heridas, aquello negativo que se ha quedado impactado en nuestra memoria, van a impedir el normal desenvolvimiento de la persona y van a impedir sobre todo
una cuestión, que la persona sea feliz. Todos tenemos inscrito en el alma el anhelo de felicidad. No hay un ser humano sobre la tierra que no anhele ser feliz. ¿Y por qué todos los seres humanos tenemos ese anhelo? Primeras clases que hemos enseñado. Porque Dios nos ha creado con esa huella en el alma. ¿Y por qué nos la ha dejado? Para que la felicidad nos impulse a buscarlo a Él. Una vez que el hombre ha buscado en todas las criaturas y en todas las cosas creadas por Dios y encuentra que nada le llena, el hombre se vuelque a la búsqueda de Dios. ¿Amén? Muy importante esa cuestión, ¿eh? Entonces, todos tenemos este anhelo de felicidad. Y esto tiene que ser lo que impulse cada una de nuestras acciones, porque trabajamos, porque estudiamos, porque nos casamos, porque tenemos hijos. Todas las acciones que hacemos, las hacemos con la intención de ser felices. De ser felices. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en mi memoria hay más experiencias, más recuerdos traumáticos? Yo veo la felicidad como una imposibilidad, como algo que no se puede realizar, como algo que puede ser para el vecino, pero no como algo que va a ser para mí. A mí me ha tocado orar por gente que suele tener este tipo de pensamiento: no voy a ser feliz, y probablemente se encuentre acá. Muchas personas que las experiencias traumáticas de su vida le quieren convencer del hecho de que en esta vida no va a ser feliz. Sin embargo, Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida. Y no solo vida, una vida en abundancia. Es muy importante eso, ¿eh? No renuncies al deseo de ser feliz. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta memoria en donde está pues este anhelo de ser feliz, se ve alimentada de la virtud teologal de la esperanza. Es decir, Dios mismo infunde en las potencias del alma, en el espíritu, en el alma espiritual del ser humano, infunde este deseo. Dios mismo lo provoca en nuestro interior, que miremos nuestra vida con esperanza, no un optimismo humano, sino realmente con esperanza. Con esperanza. Y la esperanza tiene que ver no solamente con esperar tras esta vida una vida plena al lado de Dios, sino que en esta vida vivir una vida buena, querida por Dios, dentro de nuestros sufrimientos, dentro de nuestras tribulaciones, pero finalmente una vida buena, querida por Dios. Entonces es muy importante esta cuestión. Y esta virtud de la esperanza, ¿te acuerdas que te había señalado que conecta con qué persona de la Santísima Trinidad? Con Dios Padre, con Dios Padre. La inteligencia con Dios Hijo. La voluntad con Dios Espíritu Santo. Y la memoria con Dios Padre, porque es ahí la experiencia con Dios es la que sana todos los recuerdos traumáticos. Ojo con eso, ¿eh? La experiencia con Dios es la que sana todos los recuerdos traumáticos y por eso comienzo a tener la esperanza de ser feliz en Cristo. Es muy importante esa cuestión. Pues bien, ¿cómo nos sana Jesús? Más adelante sigo avanzando sobre este punto porque el tiempo es medio cruel, hermano. Yo quiero avanzar todo este esquema, porque la próxima semana tengo que hablar todo lo que es autoestima. ¿Cómo nos sana Jesucristo en el tema de la memoria? Un poco para abordar de manera transversal la idea. La experiencia de salvación. Dios es un Dios que salva. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Salvar significa librar a alguien de todo peligro, de toda desgracia. Dios interviene en la historia de la humanidad para salvarlos, pero también interviene en la historia personal de cada uno de nosotros para salvarnos. Esa intervención de Dios va a dejar en nosotros un recuerdo de su experiencia, un recuerdo salvífico. ¿Para qué? Para que recordando lo que Dios ha hecho en mi vida, yo crezca en la esperanza. Para que recordando que Dios me rescató en un momento determinado de mi vida, yo crezca en la esperanza.
para que mire el futuro de esta manera. El Dios que obró en mí en el pasado, lo hará hoy y lo hará siempre. Amén. Entonces ahí es en donde se va sanando la memoria, en estas experiencias salvíficas de Dios, que son recuerdos que Dios va permitiendo que se desarrollen en nosotros. Por ejemplo, en la Iglesia Católica hay un término que es bastante común para todos, lo que es el término memorial. ¿Ya? El memorial, ¿qué significa eso? Hay una oración en particular que ayuda a sanar la memoria. Para aquellos hermanos que vinieron al curso La curación de los recuerdos, he enseñado eso. Acá actualizo este conocimiento. Hay una oración en particular que ayuda a la sanación de la memoria, que se llama la oración de acción de gracias, que implica recordar, mirar en el pasado las acciones salvíficas de Dios, los momentos en que Dios ha actuado en mi vida. Y a través del recuerdo de esos momentos, ¿qué comienzo a hacer yo? Alabar al Señor, agradecer al Señor. Y este tipo de oración que va a provocar en mí que mi fe se encienda por el recuerdo del pasado. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos la vigilia pascual, al leer las escrituras sobre la creación, sobre la intervención de Dios salvífica en la historia del hombre, hasta que finalmente llegamos a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, todo ese recuerdo que provoca en nosotros gratitud. Y esa gratitud enciende la fe, y esa fe encendida impulsa la esperanza. Entonces, recordar algo negativo entristece. Esto, ojo con eso, recordar algo negativo entristece. Entonces, si yo comienzo a recordar, el Señor ha hecho esto por mí, el Señor ha hecho tal cosa por mí, el Señor me ha bendecido de tal manera en tal época en mi vida. Hoy día, por ejemplo, estaba rezando un salmo, y con el salmo estaba rezando justamente el hecho de que el Señor hace 29 años me salvó. Y comencé a agradecer al Señor por una experiencia hace 29 años. Y esa experiencia de hace 29 años, ¿qué es lo que provocó en mí? Gratitud. ¿Y qué provocó eso por la acción del Espíritu Santo? Gozo. Un recuerdo negativo, y le das vuelta al recuerdo negativo, y le sigues dando vuelta al recuerdo negativo. ¿Eso qué es lo que genera? Tristeza. Deprime. ¿Amén? Entonces, hay que recordar con gratitud la acción de Dios en el pasado, para que con ese pasado y desde ese pasado miremos el futuro con esperanza. Amén. Hemos hablado de la teoría del niño interior. Ya hemos enseñado acá también la teoría del niño interior, que habla de pronto de las experiencias a temprana edad que pueden haber marcado nuestra vida. Este concepto psicológico de pronto tiene que ver con la explicación de cómo los recuerdos del pasado y cómo esas experiencias del pasado pueden estar afectando y saboteando nuestra vida como personas adultas. Puede ser que cronológicamente tengamos 30, 40, 50, 60 años, pero aún tenemos reacciones infantiles. Aún tenemos reacciones infantiles. Por eso es que el apóstol San Pablo, incluso en 1 Corintios 14, 20, el apóstol San Pablo va a decir: sean niños en malicia. Sean niños en malicia, pero maduros en su modo de pensar. ¿Y por qué dice esto San Pablo? Porque él distingue que hay cristianos en la iglesia que, a pesar que son adultos cronológicamente, son inmaduros en su comportamiento. Y normalmente esos cristianos inmaduros generan rencillas, generan discusiones, generan rivalidades. Entonces, esto mismo va a decir el apóstol en la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 12. Dice que hay algunos cristianos que, a razón del tiempo que tienen en la iglesia, ya deberían ser maestros, pero aún tienen que ser alimentados como niños de pecho. Entonces, fíjate, muy importante el tema de la sanación interior y el tema de la sanación de nuestro niño interior para poder ser cristianos adultos, para poder ser cristianos espiritualmente mayores. Amén. Amén. Dile al que está a tu izquierda: el Señor te quiere sanar. Y finalmente hemos enseñado que en el proceso
para sanar nuestras heridas interiores hace falta dos cosas. Primero, conocerme a través de mis heridas. Conocerme a través de mis heridas. Por eso es que el esquema que vamos a presentar ahora habla del proceso de vulneración emocional. Un poco presentamos un mapa conceptual para que tú puedas ver cómo se van formando las heridas emocionales. ¿Ya? Esto en algo nos puede ayudar. Entonces, conocerme a partir de mis heridas y aceptarme. Pero no aceptarme desde, por ejemplo, hay una psicóloga, se me va ahorita el nombre, que habla sobre la autocompasión para reconciliarse con uno mismo, ¿ya? Hay conceptos de la psicología que pueden parecer a conceptos escriturísticos, a conceptos teológicos, pero hay una inmensa diferencia. Nosotros hemos enseñado que la misericordia, para sentir misericordia hacia mí mismo, ¿qué necesito experimentar? El perdón de Dios. Necesito experimentar el perdón de Dios sobre mis faltas, el perdón de Dios sobre mis errores, el perdón de Dios sobre mis malas decisiones, el perdón de Dios sobre mis pecados, para a partir de esa experiencia de la misericordia de Dios, yo comience a mirarme con misericordia. No es un ejercicio psicológico, no es, hermano, ¿cómo aprendo a mirarme con compasión? No, es una experiencia que te impulsa por ese camino. Amén. Algo a mí me llama impresionantemente la atención cuando Jesucristo le pone su chapa a Juan y a Santiago. ¿Cómo les dice? Que significa los hijos del trueno. ¿Qué tal carácter deben haber tenido? Al punto que eran hombres tan altamente ambiciosos que mandaron a su madre para que después de que Cristo anunciara por tercera vez su pasión, a decirle, Señor, dale a mi hijo uno que se siente a tu derecha, otro a la izquierda. Eran hombres coléricos. Juan, cuando Cristo no fue aceptado en un pueblo de samaritanos, dijo, Señor, mando a pedir que caiga fuego del cielo. ¿Y para qué crees que quería eso? Para que se murieran todos esos perros. Porque así le decían a los samaritanos, eran unos perros. Ahora escucha bien, ¿qué pasó con Juan? Juan solía recostarse en el corazón de Jesús. Solía pasar tiempo en el corazón de Jesús. Y cuando uno lee su carta, ¿cómo empieza? Hijitos míos, Dios es amor. ¿En dónde quedó el hombre violento? ¿En dónde creó el hombre hostil? ¿En dónde creó el hombre arrebatado? ¿En dónde quedó? En el olvido. Porque hubo una experiencia sanadora con Dios, que sanó toda esa impulsividad, toda esa ira, toda esa violencia, todo ese arrebato. Y lo mismo le pasó al apóstol San Pablo, que destilaba odio, dice la Escritura, o sea, sudaba odio. Al punto que el apóstol comienza a enseñar en 1 Corintios 13, quien no ama es como una campana que resuena. Entonces fíjate qué importante, todas las experiencias de amor que nosotros, o todas las experiencias de sanación que encontramos, tanto en Juan como en Pablo, siempre son experiencias que terminan mostrando el amor. ¿Por qué? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos va a decir San Juan el Evangelista que Dios es amor, ¿no? Entonces, Dios es amor y solo el encuentro con Dios, que es amor, puede cambiar nuestra vida. Ojo con eso. Dios nos crea porque nos ama y nos crea para amar. Entonces, es muy importante eso, ¿ah? Dios es amor, va a decir el apóstol San Juan. Y es ese amor de Dios quien sana y transforma al hombre. Yo te puedo decir que Dios te ama y tú lo puedes saber de teoría. Pero no es lo mismo experimentarlo. Porque una cosa es el conocimiento intelectivo y otro es el conocimiento espiritual. No es lo mismo. El conocimiento espiritual tiene que ver con la experiencia mística, con la experiencia de Dios. El conocimiento humano es sapiencial. El conocimiento de la fe y de la gracia es un conocimiento experiencial. Por eso, muy importante es esta cuestión, ¿ya? Muy importante es esta cuestión. Dios es amor. Solo el encuentro con el amor que es Dios cambia al hombre, sana
al hombre, lo transforma al hombre. Hay un documento que siempre yo lo cito. Hay un documento que se llama Deus Caritas Est, de su santidad Benedicto XVI, muy bueno. Y en este documento va a empezar Benedicto XVI hablando del amor. Va a empezar incluso citando a 1 de Juan 4:16, que dice: Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Mira lo que dice. Dios es amor. Quien permanece en el amor permanece en Dios, porque Dios es amor. Entonces, muy importante, cuando tú lees todo la primera carta de Juan, incluso va a decir que el amor de Dios, cuando entra en plenitud en la vida humana, expulsa y echa fuera todo miedo, todo temor. Y aquí vamos a ir pronto a este esquema. O sea, el amor de Dios sana a tal punto que expulsa el miedo. ¿Y qué significa eso? Detrás de todo miedo hay una herida emocional. O sea, todos los que estamos acá tenemos miedo. Y detrás de nuestro miedo hay un dolor psicológico. Entonces, ¿qué es lo que hace el amor de Dios? Dice San Juan: expulsa todo miedo. Lo expulsa. ¿Eso qué significa? Que el amor de Dios sana y que el amor de Dios transforma. Entonces, escucha lo que va a decir Benedicto XVI. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Es decir, ¿cuándo uno comienza a ser cristiano? No porque yo creo que debo ser cristiano. A mí me parece que debo ser cristiano. Moralmente yo creo que esto es lo correcto. No dice. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro. Nuevamente volvemos a la experiencia del amor de Dios, que sana nuestros recuerdos, que sana nuestra memoria. Entonces, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. ¿Qué persona? Jesús, la persona de Jesús, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Lo que está diciendo Benedicto XVI es tremendo. Una gran lumbrera se apagó con su muerte, en verdad, una gran lumbrera teológica. Dice Benedicto XVI lo siguiente: el encuentro con Cristo cambia a la persona humana de tal manera que si la persona estaba yendo por este camino, el Señor le cambia el rumbo de su vida. O sea, así de impactante es el encuentro con Cristo. Cambia completamente el rumbo de tu vida, ¿no? Entonces, escucha que esto es muy importante. Desde esto que acabamos de decir, vamos a tratar de entender esta parte del Evangelio que hemos leído, capítulo 4 de Juan, versículo del 1 al 42. Decimos que el encuentro con Jesús, Dios es amor, tiene la capacidad de cambiar nuestra vida al punto de darle una nueva orientación. Que esto es importante. En psicología hay algo que se llama desorientación vital, ¿ya? Que significa no le hay un rumbo a mi vida. No le hay un propósito, un sentido ni significado. A esto se le llama desorientación vital. Entonces el encuentro con Cristo dice que cambia el rumbo de la vida de la persona, lo orienta en aquella cuestión que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y en el comienzo de esta reflexión hemos empezado leyendo el encuentro que Jesucristo tiene en la tierra, en los samaritanos, con una mujer que no se nos preserva su nombre, que simplemente el Evangelio la recuerda como la samaritana. ¿De qué pozo? El pozo de Jacob, la samaritana de la ciudad de Sicar. Entonces, Jesucristo, hemos enseñado la semana pasada, que es el buen pastor. Y el buen pastor viene a buscar para sanar a la oveja que está herida. Amén. La Escritura nos dice que Jesucristo tenía que pasar
por esa ciudad. ¿Era necesario? No. Si uno ve los mapas para dirigirse a Galilea, hay un camino más corto, hay un camino más breve. Es como que el Señor pudo haber hecho esto, pero lo que está haciendo el Señor es esto. Está tomando el camino más largo. Pero el Evangelio que nos dice, tenía que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor nos está buscando. Él es quien toma la iniciativa. Y por eso en este texto va a aparecer una hora determinada, la hora sexta. La hora sexta es la hora de las grandes revelaciones y sobre todo es la hora de la revelación divina. Así se conoce en teología bíblica. Entonces, este Señor Dios nuestro sale en búsqueda de esta mujer. Y el texto que hemos leído entonces nos presenta no solo un encuentro entre un judío y una samaritana, nos muestra un diálogo que alcanza la intimidad herida de esta mujer. ¿Cuántos maridos ha tenido? ¿Cuántos? Y el que ahora tienes no es marido tuyo, le dice el Señor. Y las opciones pueden ser dos: que está con un hombre casado, opción A. Pero la opción también puede ser la B, que está con un hombre y vive como si estuviera casada sin estarlo. ¿Me dejó entender? No es tu marido. Entonces, Jesucristo penetra con este diálogo la interioridad herida de esta mujer y le dice: el que ahora tienes no es marido tuyo. Lo interesante es esto. Jesucristo le dijo: anda y trae a tu marido. ¿Y qué le dijo la mujer? ¿Que sí tiene? ¿Sabes por qué hizo eso? Todos escondemos nuestras heridas. No queremos que se nos vea heridos. Tenemos 5 tipos de heridas emocionales. Todas las escondemos. Pero nuestras heridas se nos notan en las compulsiones. Y ahorita lo voy a explicar, ¿ya? Pero todos tenemos heridas. Todos las tenemos y se manifiestan de una u otra manera. En este diálogo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? No un diálogo acusador de parte de Jesús, no un diálogo morboso de parte de Cristo que quiere indagar con cuántos hombres se ha acostado esta mujer. Este no es una acusación ni una condena por haber llevado una vida sexual como esta mujer la ha llevado hasta este momento. A Jesús no le interesa realmente que la mujer trajera a su marido. Cuando el Señor le dice: trae a tu marido, no es que le importara conversar con el hombre con el que esa mujer se encontraba, sino que Él traía a su presente una situación que era dolorosa en la vida de esta mujer. Escucha bien, ¿qué está haciendo Jesucristo? Trabajando en su memoria, escarbando en sus recuerdos. Has tenido 5 maridos. Entonces la mujer comienza a pensar el primer hombre con el que estuvo. Y comienza a recordar: yo me ilusioné de ese hombre, me enamoré de ese hombre, lo amé, me entregué y me falló. Segundo hombre, y comienza a repasar sus heridas, una por una. El Señor la lleva a sus recuerdos dolorosos. Eso se llama sanación de recuerdos. La lleva a sus recuerdos dolorosos y la mujer en ese momento reconoce que el Señor está revelándole su interioridad. La mujer reconoce que el Señor le está mostrando todo su interior dolido a partir de las experiencias amatorias. A Jesús no le importan los maridos. ¿Qué le importa a Jesús? Ella. Al Señor le importa ella y la razón por la cual ha estado con 5 maridos. A lo mejor fue violada. A lo mejor tuvo un padre agresivo que maltrató a la madre y eso generó un trauma y aunque ella no lo sabe, estaba queriendo con cada uno de esos maridos repetir el mismo fracaso de su hogar. Porque las personas repetimos los fracasos. O sea, las experiencias que no hemos sanado de nuestros padres, las terminamos repitiendo. Es más, como le dije a una hija espiritual que me dijo:
hermano, pero ¿por qué siempre me tocan malos hombres? No es que te toquen malos hombres. Se te pueden presentar buenos hombres en la vida, pero siempre eliges al malo porque se debe parecer a tu papá. Y por eso es que elegimos a la mujer y al hombre que puede haber en nuestra vida. Porque estamos repitiendo de alguna manera la historia que nos es familiar. La historia a la que estamos acostumbrados. ¿Estamos acostumbrados en gritos en la casa? Vamos a buscarnos un hombre o una mujer con quien gritemos. ¿Estamos acostumbrados a infidelidad? Vamos a buscarnos un hombre o una mujer con quien se repite esa historia. Probablemente tú no te das cuenta, pero por una situación de asociación en nuestra cabeza, siempre buscamos a las personas que tengan algo de parecido con nuestras heridas. Por eso Cristo se acerca para sanarle. Esta mujer va a tener un diálogo sanador con Jesús. ¿Y por qué va a tener un diálogo sanador con Jesús? Porque muchas veces hablar de nuestros recuerdos en la presencia del Señor, en la oración, saca el Señor de la memoria ese recuerdo y yo le comienzo a hablar a Jesucristo de mis experiencias dolorosas y es a través de la verbalización que yo le doy forma a ese pensamiento y ese sentimiento. Pero eso es muy importante hablar de las experiencias dolorosas. Esta semana me tocó hacer un acompañamiento a una persona que quería quejarse. Y le escuché y después de que se quejó, le hablé 3, 4 cosas y la mujer me dice, sí, hermano, ya lo entiendo. Pero necesitaba desahogarme. Muchos nos estamos ahogando en nuestras lágrimas. Muchos nos estamos ahogando en nuestros recuerdos y en nuestras experiencias dolorosas. Un día estaba conversando, por ejemplo, en un momento de almuerzo con un grupo de varones, ¿no? Estaba dando un retiro para varones en San Juan de Miraflores y de pronto se puso en pie un varón que no estaba en mi mesa. Y a 3, 4 mesas y el hermano me queda mirando y me dice, hermano, yo quiero decir algo. Hermano, cuando yo tenía 14 años mi tía me violaba. Yo iba a ver a mi tío. Y yo no quería tener relaciones con ella, pero ella, hermano, me lo hacía a la fuerza. Y se puso a llorar el hermano. ¿Qué provocó eso? El Señor. El hermano quería sacar esa culpa. ¿Era su culpa? No era su culpa. Hermano, pero tenía 14 años. No era su culpa. No era su culpa. Puede él haber sido seducido, puede él haber sido manipulado, no era su culpa. Y el punto es, ¿qué es lo que genera eso? Rencor hacia sí mismo. Entonces mira cómo salió a la luz el recuerdo. Y en otras oportunidades, hermano, me ha tocado a mí, que estoy conversando con alguien y la persona viene y de la nada me comienza a compartir su historia dolorosa. ¿Por qué lo hará el Señor? Porque también he pasado lo mismo. Y en ese momento lo que podemos hacer es escuchar. Escuchar a la persona, pero no desde un papel estéril, sino escuchar y orar para que la gracia de Dios actúe esa persona, para que el Señor sane esa persona, que en cada una de las palabras que está sacando como Cristo en el diálogo con la samaritana, la persona se vaya sanando. Y todos tenemos historias así. Un día me tocó que estaba conversando con alguien en el acompañamiento y no tenía nada que ver y la persona me dijo, hermano, me ha venido un recuerdo. Es el Espíritu Santo, pues. Me ha venido un recuerdo que en el baño del colegio yo fui violado por 2 amigos, que eran mis mejores amigos. Fíjate, él me quería hablar de 30.000 cosas, quería hablar de sus proyectos, de un montón de cosas, pero fíjate bien. Entonces, todos tenemos hechos dolorosos que están ahí en nuestra memoria. ¿Y por qué no se destapan todos? Porque si no, hermano, nos moriríamos por la impresión emocional de ver tanto dolor. Entonces es como una olla a presión. Toda esa presión no se puede destapar de porrazo, sino que hay que irla liberando poco a poco. Y muchas veces esto se hace en el acompañamiento espiritual y no me digas que tú cuando vas a confesarte muchas veces no hablas de eso con el sacerdote. Entonces hay algunos que te escuchan porque entienden, pero hay otros que si está apurada la confesión domingo, te van a apurar un poco. Pero muchas veces es acompañamiento más que confesión. Porque ahí es cuando comienza a sanar el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo comienza no a indagar en la vida de esta mujer, sino a que ella hable
de su experiencia dolorosa en su sexualidad. Jesús le invita a la mujer a recorrer con él las páginas dolorosas de su memoria, desde aquello que en el pasado le ha hecho sufrir y que ha dejado una huella en su historia sexual. Esta experiencia le va a llevar a reconocer a Jesucristo, nuevamente la experiencia de Dios, que Jesucristo es el que salva. ¿Qué va a dejar el Señor? Un recuerdo en la memoria. Este recuerdo la sana, esta experiencia la transforma al punto que la mujer va corriendo a su pueblo. ¿Y qué es lo que dejó a los pies de Jesús? Su cántaro. ¿Para qué fue al pozo? Pero ahora se olvidó de eso. Y va a compartir la experiencia que le ha cambiado. La experiencia del encuentro con Cristo. Ya no queremos ahora por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros también lo hemos visto. Por eso dice Job, capítulo 8, versículo 7, tu pasado parecerá insignificante al lado de tu espléndido futuro. Escucha este texto, ¿eh? Tu pasado parecerá insignificante al lado de tu espléndido futuro. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Un espléndido futuro. Esperanza. Esperanza. Hermano, de donde a mí Cristo me sacó, de donde a mí el Señor me sacó, es porque el Señor me ayudó a tener esperanza. Amén. El amor de Dios nos sana, el amor de Dios nos transforma y a tal punto nos capacita para amar. ¿Qué crees que estoy tratando de hacer contigo, hermano? Lo mismo que hizo el Señor conmigo, porque no nos podemos pasar de largo ante la vida sufriente de otras personas. ¿Amén? Entonces, es en ese sentido que esperemos, vamos a ver si desarrollamos todo el esquema. Vamos a hablar del proceso de vulneración emocional, cómo una persona termina herida, ¿no? El proceso de vulneración emocional, cómo se forma una herida emocional. Entonces, las heridas emocionales tienen su punto de partida en el vientre materno. Entonces, es muy importante que en esta etapa de tu vida, por ejemplo, tú mires las fotos de bebé, que si tus padres están con vida, preguntes cómo fue ese nacimiento, preguntes cómo fue el parto, cómo fue el embarazo. Y muchas veces cuando tú miras las fotos, no vas a tener de pronto un pensamiento, pero sí un sentimiento. Van a aparecer emociones que luego vas a comenzar a interpretarlas. Entonces muchos de nosotros vemos la foto y uno puede sentir alegría. Otros pueden sentir tristeza. Mira el rostro de tu padre, el rostro de tu madre, si fuiste un niño que se le dio lactancia o no, se le dio pecho o no. Todo eso es muy importante. Pero las heridas comienzan a formarse en el vientre materno. Y la herida más antigua, la más difícil de sanar, es la herida de la no aceptación. Es la herida de rechazo. Por eso es más fácil perdonar a los demás que perdonarnos a nosotros mismos, porque las primeras heridas es la de la no aceptación. Una persona que tenga problema de identidad sexual tiene esa herida. Una persona que le cuesta aceptar algo de su cuerpo, su talla, su contextura física, el color de su piel. Una persona que reniega del psiquismo suyo, una persona que reniega de algo, muy probablemente tiene esta herida. Ha sido herido en el vientre materno. Ya sea de que eres el último de 7 hermanos, ya sea que eres el hijo que nació 7 mesino, ya sea que tu madre tuvo un parto difícil o tu madre en todo el proceso del embarazo comenzó a vomitar, tiene que ver con esta herida. La herida en el vientre materno. Entonces desde ahí comenzamos nosotros a experimentar nuestras heridas. Luego, el segundo momento se conoce como la base afectiva. A esto toma nota, ¿ya? La base afectiva, más o menos para explicártela, ¿ya? La base afectiva
es lo que se va a formar en los primeros años de vida, de 0 a 5 años de edad. Y la base afectiva viene a ser como la silla en la que estás en este momento sentado, que tiene ¿cuántas patas? Si yo corto una, ¿qué pasa contigo? Va a estar inestable, ¿cierto? Pues bien, la base afectiva tiene que ver con la estabilidad emocional de la persona. Por eso es que hay personas emocionalmente inestables, que son más manejadas por la emotividad, por sus sentimientos, que por la razón. Entonces, ojo con eso. Porque si bien hay necesidades que son primarias, como la comida, como la bebida, la vestimenta, hay otras necesidades que sin ser primarias son fundamentales. La afectividad es un amplio dominio de la vida, tiene que ver con la mente, con las emociones, tiene que ver con las sensaciones, con nuestros afectos. Y hay 4 necesidades básicas que todo ser humano requiere. Todos necesitamos amor. Ojo con esto, porque Dios es... ¿Qué es lo que nos sana? La experiencia de su amor. El ser humano lo primero que necesita es sentirse amado. Todos los que estamos acá nacemos como un vaso vacío. Y ese vaso vacío se tiene que ir llenando para que tú te ames. ¿Qué es lo que tiene que suceder primero? Que te amen a ti, sentirte amado, sentirte amado. Entonces tu padre te tiene que amar, tu madre te tiene que amar, y el amor se comunica de muchas maneras. Hijo, te amo mucho, hija, te amo mucho, eres muy importante para mí. Por ejemplo, ¿no? Mi hija cuando estaba en Alemania, allá hay muchos tulipanes, no estaba entre Alemania y Suiza haciendo misiones, y había muchos tulipanes, entonces le mandaba fotos de tulipanes a mi hija, y le decía a ella tulipancita, ¿no? Tulipán y tiene su pancita, mi hija, ¿no? Entonces tulipancita, le decía ella, ay papá, a mí me gusta que me hagas tulipancita. Es la forma como yo me comunico con ella. Es la forma en que yo le digo, hija, te amo, hija, tú eres importante. Entonces, para mí como padre es muy importante abrazar, es muy importante mirar a los ojos, mirar a su estatura y decirle, hijo, te amo, hija, te amo. Es muy importante abrazarlos, es muy importante acariciarlos, es muy importante cuando se equivocan que ellos sepan aún que los amo. Es muy importante. Muy importante. Entonces, todos tenemos necesidad de ser amados, tanto por nuestro padre, tanto por nuestra madre, que constantemente se nos diga que se nos ama. Pregúntate, ¿quién te ha amado más? ¿Tu papá o tu mamá? Pregúntate, porque tú percibes que más te ha amado tu mamá que tu papá, o tu papá que tu mamá, o quizás has percibido que los dos no te han amado. Entonces, ahí van a comenzar a aparecer deficiencias, porque nuestros progenitores, escucha bien, nos enseñan primero a sentirnos amados, segundo, a dar amor, muy importante esto, y tercero, a amarnos. Entonces, si yo no he tenido una experiencia fuerte de amor, tanto de mi padre y de mi madre, crezco con deficiencia. ¿Cómo es un adulto que no se sintió amado de pequeño? Tiene un montón de vicios. Alcohol, drogas, sexo, pornografía, ludopatía, tiene un montón de vicios, ¿ya? Todos los vicios, habidos y por haber. Tienen temas y problemas en dependencia emocional, entre otros. Vamos rápidamente con el reconocimiento. Voy a avanzar hasta donde me llegue el tiempo, ¿ya? Reconocimiento. Lo segundo que todo ser humano necesita, ¿qué es? O algunos le van a llamar elogio. Por ejemplo, desde pequeños todos hacemos cosas por nosotros mismos que tenemos la necesidad de que nuestros padres nos elogien. Por ejemplo, mi hija a los 2 años de edad, cuando entró al baño solita e hizo popó,
Mi hija me dijo, papá, lo hice sola. Muy bien, hijita. ¿Eso es un logro o no? Sí, es un logro. Probablemente tú ya vas al baño solo. Pero para una criatura de 2 años que está tratando de dejar el pañal, ese va a ser un logro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el padre? Exaltar ese logro. Por ejemplo, la vez pasada mi hija me hizo de dibujo un pollito, ¿ya? Entonces me da el dibujo del pollito. Entonces le dije, uy, hija, qué bonito dibujo, mira su piquito, mira sus patitas, mira tal detalle y tal cosita. No es solamente, ay, hijita, qué bonito dibujo. Porque si dijera, hijita, qué bonito dibujo, ella, ¿qué puede percibir? Que en verdad yo no estoy reconociendo su esfuerzo. Por eso la importancia de ser detallista. Mira el piquito, mira esto. Entonces yo miro de reojo a mi hija y mi hija ve cómo me emociono diciendo las cosas. Entonces ella en este momento que está recibiendo reconocimiento. Reconocimiento. Cuando el hijo termina la tarea, hijo, qué bien que has hecho esto. Por más que a ti te parezca una tarea sencilla, por más que a ti te parezca una tarea ordinaria. Por ejemplo, un día a una hermana adulta, ¿no? Una chiquilla de unos 24 años, ¿no? Que yo veía que era muy talentosa y de pronto ella no se reconocía ningún talento, ¿no? Una chica que había acabado la universidad, estaba en un buen trabajo, pero no disfrutaba, ojo con eso, no disfrutaba su vida, porque faltaba esto. Entonces el Señor me llevó a ella y le dije, hija, si yo tuviera una hija como tú, me sentiría muy orgulloso de todo lo que has logrado. Y ¡plá! Se puso a llorar. ¿Qué necesitaba? Reconocimiento. Entonces, una persona que ha tenido una experiencia con Dios, que es amor, puede comunicar y llevar a la persona esa experiencia. Entonces, muy importante esto, el reconocimiento. ¿Quiénes te han reconocido tus logros? Por ejemplo, ahí yo comencé a tener problemas. Mi papá me solía decir, tú nunca vas a ser un líder. Tú no has nacido para ser líder. Tú eres un segundón. Y esto porque había fracasado con una empresa que tuve, ¿no? Con un negocio que hice. Entonces no me fue bien, entonces mi padre tuvo esos adjetivos. Por ejemplo, cuando yo sacaba 3er puesto a nivel general en todos los colegios de La Molina, mi padre me decía que solo has sacado 3er puesto. ¿Cuándo sacas 2º? ¿Cuándo sacas 1er puesto? Entonces mi padre no era una persona hábil para reconocer las cosas buenas que tenían sus hijos. Y esto de pronto comenzó a menguar en nosotros la valoración que teníamos de nosotros mismos. Ojo con eso, Cuando no hay reconocimiento, tú piensas que eres insignificante. Tú piensas que eres poco valioso. Tú piensas que no eres importante. Tú crees que no tienes virtudes. Tú crees que no tienes talentos porque no te los han reconocido. Por ejemplo, hoy día mi hijo ha estado jugando con su mamá a armar cositas, ¿no? Mientras yo me cambiaba, y a veces cuando yo juego eso con mi hijo arma un avioncito. ¡Wow, hijo! ¡Qué alucinante! Tu avión está recontra monstruo. Regálame. No, te lo presto, me dice. Un ratito nomás, ya te lo presto. Pero fíjate, reconocimiento. ¿Ayuda a qué? A que la persona se sienta valiosa. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te hizo sentir tu padre? ¿Cómo te hizo sentir tu madre? ¿Como un sucio, como un cochino, como un sinvergüenza? ¿Como una persona a la que siempre se le tiene que ayudar? ¿Que eres lento para aprender? ¿Que no eres hábil en un montón de cosas? ¿Cómo te hicieron sentir en tu casa? ¿Quién te dio más reconocimiento, tu mamá o tu papá? Por ejemplo, en ese caso, a mí me ayudó mucho mi mamá. Me ayudó mucho mi mamá. Mi mamá, cada vez que yo sacaba una buena nota, me compraba un juguetito. Entonces mi mamá veía que a veces yo no tenía motivación, escucha bien, para esforzarme, porque no recibí ¿qué cosa? Entonces yo llegué a un momento en que dejé de estudiar,
De un momento en que comencé a tomar, comencé a drogarme y me importó superarme. Porque no recibí, ¿qué cosa? ¿Cuántos de los que están acá ya no se superan? ¿Cuántos de los que están acá no luchan por mejorar? Porque les falta la motivación interior que no le dio su papá ni su mamá. Entonces siempre las personas que han sido carentes de reconocimiento lo mendigan. Quieren sentirse importantes, quieren sentirse valiosas, quieren hacerse notar. Quieren hacerse notar porque no recibieron reconocimiento. Entonces el tema de la humildad, el tema de hacerse pequeño por el reino de Dios es una cosa que le va a chocar mucho. Le va a chocar mucho. Entonces, hermano, por ejemplo, mi mamá siempre me decía eso, no sacas buena nota, yo te regalo esto, sacas buena nota aquí. A veces cuando yo cometía errores y fracasaba en algunas cosas, mi mamá me alentaba en la medida de sus posibilidades, ¿no? Otras veces también se equivocaba. Pero el punto es de que a veces nuestros padres no nos han dado la cuota necesaria de reconocimiento para sentir que nuestra vida es valiosa. Por ejemplo, mi esposa cuando cocina, ya, yo admiro a mi mujer, la amo mucho a mi esposa, pero ella tiene esta gran necesidad. Mi esposa cuando cocina me queda mirando. ¿Qué crees que esté esperando? Entonces yo la quedo mirando y le digo, muy bien, te ha quedado muy bien. Ay, se siente bien. La vez pasada, por ejemplo, hizo un chimichurri para comer con carnecita, hermano, qué cosa tan rica. Y hoy día, por ejemplo, ayer que se me había antojado un dulcecito de limón, me lo hizo, ¿no? Entonces le digo, mi amor, qué bien esto, mi amor, qué bien lo otro, porque entiendo estas cosas. Entiendo estas cosas. Probablemente a mí en lo personal esto me afecta un poco, ¿ya? Por mi perfil psicológico, pero mi esposa lo necesita. Entonces, para eso estoy yo también como marido suyo. Para decirle, mi amor, qué bien que hayas hecho esto. Mi amor, te pasaste con esto. Mi amor, qué paciencia que tienes con los niños. Mi amor, qué bien que haces tal o cual cosa. O sea, reconocer, aún en su etapa adulta, que ella tiene logros. Y que es importante para esta familia. Entonces, todos necesitamos reconocimiento. ¿Amén? Hermano, te veo preocupado y recién vamos en el segundo punto, hermano. Ánimo, hermano, ánimo. Hasta ahí nada más voy a llegar, ya, para que tengas tiempo para pensar. Entonces, amor, reconocimiento. ¿Cuál es lo tercero? Protección. Todos necesitamos sentirnos protegidos. Escucha bien, las heridas se pueden formar por dos razones. Las heridas se pueden formar por defecto o por exceso. Y esto tiene que ver con la protección. La protección supone lo siguiente, que los padres estamos a favor de los hijos para protegerlo de todo estímulo externo que les pueda dañar, pero también de todo estímulo interno que le pueda dañar. Un día a mí me tocó hablar con una persona que me contó este testimonio, que fue a quejarse con su papá y le dijo, papá, ¿por qué no me protegiste de mi mamá? Mira el reclamo. Papá, ¿por qué no me protegiste de mi mamá? ¿Cuántos son los que crían? Y muchas veces el padre pierde el control y la madre no se mete. Y muchas veces la madre pierde el control y ¿qué hace el padre? Tampoco se mete. ¿Cómo se siente el niño? Desprotegido, que no puede contar ni con la madre o el padre que le está agrediendo, ni con la madre o el padre que no está haciendo nada para protegerlo. Entonces, escucha bien, acá comienzan a formarse los miedos, porque tú te sientes vulnerado. ¿Y qué es lo que te puede vulnerar? Un correazo. Los que digan que a mí mi padre me metió un correazo y no pasó nada. Mentira. A mí mi padre me gritó y yo he sido crecido como un adulto normal. Mentira. A mí que me faltó cariño y yo he crecido bien. Mentira. Entonces todos necesitamos protección. Y muchas veces, ¿qué es lo que nos hiere? Los gritos. Por ejemplo, ¿qué crees que es lo que más hiere? ¿El grito o el golpe físico? A ojos cerrados, ¿no? ¿Quién te hirió más? Tu mamá. La mujer hiere más con el grito, el hombre con el golpe. Ahora,
desgraciadamente se puede dar las dos cosas también. Pero muchas veces fueron los gritos de mamá, fue las levantadas de voz, la cara de rabia y desesperación que tenía frente a algo que hacíamos nosotros mal, lo que nos dañaba. El grito y hasta las palabras pueden ser tremendas. Por ejemplo, ¿no? Que te digan inútil, flojo, sinvergüenza, mal hijo. Eso daña terriblemente. Daña terriblemente. Pero daña un golpe. Un cocacho, una cachetada, un correazo, un manazo. ¿Y esto cómo nos hace sentir? Personas temerosas. Mi esposo un día me preguntó, ¿por qué no te gusta que te acaricie el rostro? Porque yo tengo el recuerdo de todas las cachetadas que me metieron. Entonces cada vez que se me acerca una mano al rostro, inmediatamente la reacción de la memoria es hacer esto, alejar el rostro. Entonces, por ejemplo, mi padre fue muy agresivo físicamente. Mi padre un día agarró, no sé qué había pasado, ya uno ni recuerda, y agarró una carabina que tenía mi hermano y me lo iba a romper en la cabeza. Yo me tiré al suelo y puse mi rodilla y me malogró la rodilla derecha. Así de agresivo era mi padre. Cuando llegaba borracho, por ejemplo, un día me escondí detrás de la puerta y llegó él y dice, ¡bu! Yo no sabía que estaba borracho. Se asustó y agarró la puerta y comenzó a cerrarla así. Mi cabeza rebotaba entre la puerta y la pared. O sea, a ese grado de agresividad. Yo tenía que ir al vecino de al frente a pedirle que por favor me ayude a separar a mi papá porque le estaba pateando en el suelo a mi mamá. O sea, yo he llegado a ese grado de agresividad hasta que finalmente yo le levanté la mano a los 16 años. Le dije, ya no le vuelvas a pegar. Le dije, ya no le vuelvas a pegar. Entonces, podemos nosotros haber recibido ese tipo de agresión. Por ejemplo, la agresión sexual. Deja una huella terrible, casi insuperable, ¿no? Un día, un caso, ¿no? Una chica rechazaba a su hijo. Lo rechazó en el vientre materno, una niña, y cuando nace la niña, no le quería dar de lactar, sentía como un asco. No se lo cuentan al marido, ni al sacerdote, ni a su mamá, me lo contó a mí. Entonces yo le dije a la hermana, ¿qué es lo que ha pasado? Debes tener tú un recuerdo que te impide vivir tu maternidad. ¿Y qué había pasado? Comenzamos a escarbar y ella cuando tenía alrededor de 5 años recordó que con la pelota rompió una maceta, el papá la había pegado a la mamá la noche anterior y ¿con quién crees que se la agarró la mamá? Con la hija, pues. Y eso es la clásica. Papá le pega a mamá y ¿con quién se la va a agarrar mamá? Con los hijos. Entonces la mamá comenzó a estrangularla. Y tanto le impactó a ella ver la cara de su madre estrangulándola, la sensación de muerte, de no poder respirar, que llevó a rechazar todo tipo de vida, incluso la de su vientre. Entonces, muchos de nosotros podemos haber sido vulnerados de esa manera. Y a veces no solamente eso, ¿no? Que tú puedas haber visto a tu padre golpeando a tu madre. Que tú puedas haber visto a tu padre gritándole a tu madre. ¿Qué genera eso en los hijos? ¿Qué crees que es lo que más le aterra a un niño? Que sus padres se separen. Entonces, cuando un niño ve a sus padres gritándose, cuando un niño ve a sus padres peleándose, esa es una herida terrible, terrible, que los deja emocionalmente inestables, ¿no? Al punto, por ejemplo, a mí mi padre, como te decía, me agredió mucho físicamente, mi madre era más verbalmente, mi madre gritaba mucho, hería mucho con sus palabras, ¿no? Era muy hiriente con sus palabras. Entonces, por un lado tenía las palabras hirientes de mi madre y los gritos de mi madre, y por otro lado tenía los golpes de mi padre. ¿En quién crees que yo podía confiar? En nadie. Fui agredido sexualmente a los 8, no se enteraron, a los 10 no se enteraron, a los 11 años no se enteraron. Yo he sido alcohólico hasta los 21 años y no se enteraron. Sabían simplemente que no venía a dormir a casa por largos días. Pero no sabían que yo estaba en tratamiento con psicólogo, con psiquiatra y finalmente los intentos de suicidio que tuve. Mis padres nunca se enteraron. ¿Por qué? Porque un hijo no puede confiar en su padre. Porque siente que ellos lo van a juzgar, lo van a criticar, lo van a sancionar, los van a agredir de alguna manera y el hijo tiene cierto miedo hacia los padres. Entonces, si tienes miedo hacia tus papás, ¿cómo va a estar tu relación con Dios? Rota,
porque los padres son un reflejo de la paternidad de Dios, tanto el padre como la madre. Ojo con eso. ¿Cómo has estado en esta área? ¿Te gritaron? ¿Te pegaron? ¿Cómo has estado en esa área? Ánimo, hermano, falta uno. Ánimo. Amor, reconocimiento, protección. ¿Y cuál es el último? El perdón. ¿Cuántas veces se han equivocado tus padres y no te han pedido perdón? ¿Cuántas veces se les fue la mano y no te pidieron perdón? ¿Cuántas veces tu papá te dijo, oye, hijo, perdóname por haberte pegado? Hijo, perdóname por haberte gritado. Hijo, perdóname, se me fue la mano en el castigo. Hijo, perdóname porque he sido un padre ausente. Hijo, perdóname porque he sido una madre ausente. Hijo, perdón. Los padres muchas veces no piden perdón. Bueno, muchas veces no, es casi el 90% que no se pide perdón. Entonces, cuando el padre no reconoce sus actos erróneos, cuando el padre no pide perdón, los hijos crecen resentidos y crecen sin la capacidad de reconocer sus errores. No lo reconocemos. Error del otro, yo no. ¿Por qué? Porque los padres nunca lo reconocieron. Ahora, esta falta de perdón de los padres, ¿no? Va a llevar a que tú tampoco reconozcas tus heridas y tampoco te perdones a ti mismo. Normalmente las personas que sus padres nunca les han pedido perdón crecen resentidas. ¿Cómo crecen? Y acá se forma 4 emociones. Rencor, la primera. Ira, la segunda. Más que sentimientos de emoción. Odio, y ahí viene la venganza. Las 4 que tienen que ver con la falta de perdón: rencor, ira, odio, venganza. Todos lo tenemos en el corazón, algunos en una mayor proporción que en otros. Toda herida genera eso: rencor, odio, ira y venganza, ¿ya? Entonces, hermano, todos tenemos necesidad de amor, de reconocimiento, que se nos proteja, que se nos pida perdón. ¿Te han pedido perdón tus papás alguna vez? A mí un día me dio risa, ¿ya? Porque estaba hablando con mi mamá, justo habíamos ido a visitarla con mi esposa, con mi hijo, ¿no? Estaba hablando con mi mamá y no sé de dónde salió la película Su Madre, creo que era la 3 que se iba a promocionar. Uy, vieja, a ti la señora, esa película te queda chiquitita. ¿Yo? ¿Cuándo? Hoy bajó mi hermano el 3er piso, vieja, pero tú no te acuerdas que eso y que lo otro. Y muchas veces los padres, siendo adultos, hasta esta época no reconocen que han dañado a sus hijos. Un día una señora me dijo, ya, hermano, yo siento que el diablo me está tentando y me está atacando. ¿Y de qué manera, hermana? Me hace creer que yo he sido mala madre. Hermana, ¿no será el Espíritu Santo de Dios que quiere que usted le pida perdón a su hija? ¿No será eso? ¿No será de pronto que es necesario que usted le diga, hija, me equivoqué? Hijo, me equivoqué. Traté de ser el mejor padre que pude. Traté de ser la mejor madre que pude, con lo que sabía, con lo que tenía, con lo que viví. Muchos hijos están esperando esto. Y probablemente tú en el fondo lo estás esperando. Pero ojo, no va a llegar. ¿Y por qué no va a llegar? Porque tu padre y tu madre no están en este curso. Así de sencillo. La importancia de tener conocimiento. La importancia de aprender algo nuevo. Entonces, si no has sido amado, crece como un adulto con un montón de apegos y adicciones. Si no has tenido reconocimiento, vas a mendigar atención a todo mundo. Si no has tenido protección, vas a ser una persona miedosa y violenta. Si no has tenido perdón, una persona resentida, incluso muy herida consigo mismo. ¿Cómo estamos en estos 4 elementos? Solo en estos 4. ¿Ah? El vientre materno no lo hemos hablado la semana pasada, aquí lo he tocado simplemente para citarlo, pero fíjate, no hemos podido avanzar al punto 3. Nos hemos quedado en el 2 nada más. ¿Y cómo vas hasta este momento? Entonces, toda la experiencia, ¿cuándo comienza a sanarse? Con el amor de Dios. El amor de Dios
nos hace sentirnos amados. Dios le da valor y reconocimiento a nuestra vida, nos hace sentirnos protegidos y nos perdona. Entonces, ese vaso vacío que hay dentro de nosotros lo tiene que llenar Dios. Y lo tiene que llenar Dios. Por eso, la experiencia de Dios, que es lo que cambió a la mujer samaritana. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. La próxima semana vamos a continuar con esta cuestión, en donde vamos a hablar de las 5 heridas emocionales. Esperemos, pues, que el Señor nos pueda ir abriendo un poco más la memoria para ver en dónde están esas heridas que Él quiere sanar en nosotros. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por las palabras que en esta noche tú nos has regalado. Porque nos permiten mirarnos por dentro, mirarnos como hombres y mujeres necesitados de tu amor, como hombres y mujeres necesitados de tu reconocimiento, como hombres y mujeres necesitados de tu protección, como hombres y mujeres necesitados de tu perdón. Sánanos, Señor. Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo en esta noche y confírmanos en tu amor. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado hoy de ti. Yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Con toda humildad vamos a pedirle a Jesús en esta noche que Él nos sane. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado hoy de ti. Yo te busco para pedirte con humildad. Dile conmigo a Jesús. Sáname, Señor. Sáname,
Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venga mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venga mis heridas. Sáname, Señor Jesús. ¿Qué es lo que más te faltó a ti, hermano, de parte de tu padre y de tu madre? ¿Te faltó amor? ¿Te faltó reconocimiento? ¿Te faltó protección? ¿Te faltó perdón? Tus padres, hermano, no pueden llenar el vacío que dejaron. Tus padres ya no pueden hacer nada para llenar tu corazón. Solamente Dios y su amor nos puede sanar. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Pon tus manos en tu corazón. Y vamos a repetir después de mí: Señor Jesús, te pido en esta noche con humildad que llenes mi corazón de tu amor, de tu reconocimiento, de tu protección y de tu perdón. Llena mi corazón, Jesús, de aquello que mis padres no me supieron dar. Yo los perdono en tu nombre, Jesús. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús,
toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús, toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús, enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús, venda mis heridas. Sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones para confirmar en nuestro interior el inmenso amor que Dios nos tiene. Porque no es lo mismo saberse amado por Dios que sentirse amado. Pídele al Espíritu Santo la gracia de sentirte en esta noche amado. Concédenos esa gracia, Espíritu de Dios, poder sentirnos amados. Que toda tristeza, angustia y ansiedad salga de nuestro interior en el nombre de Jesús. Que toda desesperación, todo ataque de pánico salga fuera en el nombre de Jesús. Urra para jarra manana shitra jarra manana suyaraitra. Que todo pensamiento de muerte y de suicidio salga fuera en el nombre de Jesús. Ushitra rabarajarra manana suntru yaraitra. Umprasarra para shitra yaraitra. Ansara barajara barasara bararaitra. Que salga de tu mente esa idea de que no vas a ser feliz. Que salga de tu mente esa idea de que no eres amado, de que estás solo, de que te han abandonado. Porque hay un Dios que se dejó abrir el corazón para derramar en tu herido corazón todo su amor. Danos esa gracia, Espíritu de Dios. Sentirnos amados por ti. Porque es el amor de Cristo el que sana, es el amor de Cristo el que transforma, es el amor de Cristo quien nos cambia. Gracias, Señor, te damos por lo que en esta noche nos enseñas y por la oportunidad que nos das de abrir el corazón y de abrirnos a la necesidad de tu amor. Dios te salve, María. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Toma asiento un momento, hermano, por favor. Tarea. Vas a buscar un texto bíblico, el de tu preferencia, en donde se hable del amor de Dios. Ya sea, por ejemplo, Isaías 54:10, Isaías 49, Primera de Juan 4:8, el texto que tú quieras. Ya pon ahí textos que hablan sobre el amor de Dios, el texto que tú quieras, el que más te llame la atención, y ante el Santísimo vas a orar con ese texto, pidiéndole a Jesús la gracia de que eso que estás leyendo, que es la palabra de verdad,
puedas tú experimentarlo en tu interior. Amén. La experiencia es la que cambia. Por ejemplo, un día yo comencé a hacer algunos ejercicios espirituales con dos hermanas que no se sentían amadas por Dios. Y en estos ejercicios espirituales parte de estos ejercicios era uno experimentar ese amor de Dios. No se podía avanzar a la siguiente etapa si no había esa experiencia. Entonces con una me tardé 3 semanas y con otra me tardé como 8 semanas. Entonces yo le decía a ella, es que es una gracia que la tienes que pedir. No es lo mismo saberlo que sentirlo. Lo que tú sientes, la experiencia sensible de Dios derramado en nuestros corazones es lo que cambia y eso es lo que hay que buscar. En esa oración ante el Santísimo le vas a hablar al Señor de esto primero que hemos hablado. Le hablas del tema del vientre materno, si tienes alguna idea. Le hablas al Señor de si fuiste amado o no por tu papá, por tu mamá. Si te has sentido de pronto reconocido o no por tu papá o tu mamá, igual con la protección y con el perdón, háblale de eso a Jesús. Acuérdate del pasaje de la samaritana, que en ese diálogo sanador con Cristo es que es transformada. Amén. Esa es tu tarea, yo no la puedo hacer por ti. Tómate el tiempo, te encierras en tu habitación y oras 2 horas, vas al Santísimo y oras 2 horas, pero este ejercicio hazlo. Amén. Que tú en tu interior te sientas amado por Dios. Finalmente, hermanos, el tema número 5 de nuestro curso calentito lo tienes ahí al final para todas las personas que desean adquirir estos temas y así dárselo a otro hermanito y nos ayuden así a evangelizar. También está a la venta el último tema que hemos dado para matrimonios, en donde hemos enseñado la importancia de saber estar al lado de nuestra pareja. Entre otros temitas más de sanación que por la compra de ese material nos permiten seguir evangelizando. Ahí está atrás nuestro kiosquito también con el que pueden colaborar. Amén. Para aquellos que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesucristo les bendiga. Hasta la próxima semana, hermanos. Muy buenas noches. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego.